¿Algún padre que falte de tomar su café? Todavía tenemos varios. Es su última oportunidad para que dispongan de estos ricos cafés. ¿Les gustaron los que ya tomaron? ¿Sí les gustó? David, otro más. ¿No? ¿Ya está bien? Todavía tenemos algunos más. Pueden disponer de ellos. No van a requerir dar doble ofrenda, ni vamos a pedirles sus datos al final. Con toda confianza pueden tomar su café Andati. Allá están en la barra. Qué bueno que tienen la confianza de tomar su café. ¿Cómo les fue con una juzgada esta semana? Recuerden, familia, recordemos, la Biblia, familia, la Biblia es para usarse como espejo, no como binoculares. Dile a la persona que está a tu lado, es para que la uses como espejo, no como binoculares, porque como nos pasa, ¿no? Que nos interesa que esto lo escuche alguien más. Ay, ¿cómo le ayudaría? Ojalá hubiera venido esta persona. Recordemos que la Biblia, la palabra de Dios, es para usarse como espejo, no como ese hermano necesita escuchar. Es terrible. Esto de la juzgada, cómo nos complica. Lo viéramos con más detalle la semana pasada. Sin embargo, quiero que comencemos. Así comienza Pablo esta semana en el capítulo 14 de Romanos, en su versículo número 14. ¿Qué les parece si lo leemos juntos? ¿Qué les parece si lo hacemos puestos de pie? Solo breves 30 segundos y aprovechas para saludar a alguien. Dale un high five a la persona más cercana que encuentres y dile: tenemos un buen padre. Tenemos un buen padre, dile. Tenemos un buen padre. Tenemos un buen padre. No es largo nuestro versículo, de modo que no se van a aburrir. Es corto. Dice Romanos 14 en su versículo número 13. Así que dejen de estarse juzgando. Demoledor. Contundente Pablo. ¿Qué les parece si lo decimos juntos para que nos acompañe este recuerdo durante la semana? Una, dos, tres. Así que... No quiero juzgarlos, pero lo hicieron mal. Una vez más, ¿ok? Una, dos, tres. Así que déjense estarse juzgando. Muy bien. Padre, te damos gracias porque todo juicio ha sido llevado por nuestro Señor Jesús en la cruz. Hemos sido justificados de nuestros pecados. Ya no hay más culpa, ya no hay más vergüenza, ya no hay más miedo. Gracias en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a aquel que nos justificó? Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, por caminar con nosotros en esta jornada de transformación que encontramos en Romanos capítulo. En todos Romanos, y en particular para mí ha sido demoledor lo que el capítulo 14 me ha enseñado, lo que Dios me ha hablado en este capítulo 14. Y quiero completar lo que es este versículo 15. Si les interesó lo que Pablo nos dice en esta primera parte, en su segunda parte les va a interesar aún más. Dice Pablo: así que dejen de estarse juzgando. Olvídense de querer decidir lo que es mejor para los demás. Olvídense de querer decidir lo que es mejor para los demás y mejor ocúpense de no complicar a otros. Y mejor ocúpense de no complicar a otros haciéndoles la vida más difícil de lo que ya es. Ocúpense, olvídense. Este versículo tiene 2000 años, mis amigos, y parece que apenas lo empezamos a entender. Se han escrito libros, se han dado cursos de este solo versículo y aún así no llegamos a abrazarlo completamente. Olvídense de querer decirles a los demás lo que es mejor para ellos y ocúpense de no complicarles a otros la existencia. Esto significa que ya no podemos juzgar. Esto significa que
ya no podremos juzgar, que ya no podré decir nada, que tendré que callarme para siempre, aun y cuando haya cosas que tenga que hablar. ¿Eso significa? ¿Significa eso? Que yo creo que no. Yo creo que Pablo no quiere darnos a entender eso. Apenas en la semana leí una noticia que no tardé en juzgar. La juzgué y la juzgué porque es una terrible noticia. La compañía de cigarros Marlboro anunció que acaba de sacar su línea de cigarros para adolescentes. Claro, va a poner su etiqueta en la que se indicará que este producto lo pueden fumar adolescentes. Hicieron una fórmula para que los adolescentes, no estoy mintiéndoles, esto es verdad, lo pueden verificar. Todo lo que yo digo aquí, mis amigos, está respaldado por la ciencia. Pero esto no es lo más terrible que juzgué esta semana. Algo aún más terrible juzgué esta semana. La compañía Mattel, de las más importantes fabricantes de juguetes, sacó, ¿ya sabían de esta noticia? Yo la juzgué, dije, ¿cómo es posible? ¿A dónde nos van a llevar estos ingratos? Nada más queriéndonos vender sus productos. En esta semana la compañía Mattel sacó el Ken embarazado. Para quienes todavía no han juzgado en esta semana, se han conservado puros, les quiero decir que para que juzguemos a estos ingratos, ¿cómo es posible que hagan esto? ¿A dónde? Para estar acorde con los tiempos, esta compañía no solamente sacó a Ken, sino sacó a sus 3 amigos también embarazados. Ahora también podremos tenerlos en nuestras casas y podremos sobarle la pancita al Ken también. No se preocupen, tendremos a hombres que parecen mujeres y que ya no sabemos quién es quién. Y los van a vender en los supermercados, no crean que van a ser de contrabando. Quiero que nos preguntemos, en esto de juzgar, entonces, ¿qué necesito juzgar y qué necesito aceptar? ¿Cómo tratar? Porque a veces juzgo lo que debo de aceptar y no acepto cosas que juzgo. ¿Cómo poder balancear esto? Y yo creo que necesitamos juzgar opiniones y justificar convicciones. Necesitamos juzgar opiniones y justificar convicciones. Lamentablemente no sabemos cuáles son opiniones y cuáles son convicciones. ¿Cómo se llama a tratar las opiniones como convicciones? ¿Cómo llamarla a esto? Porque esto que estamos viendo son opiniones, no deben sernos convicciones por las cuales tú y yo luchemos. ¿Cómo se llama el que llamemos opiniones convicciones y a convicciones les llamemos opiniones? ¿Cómo se llama esto? Todos tenemos opiniones y esto está bien. Lo que creo que está mal es que no tengamos a Jesús como una convicción, porque es en Jesús que tú y yo nos unimos y cambiamos. Tú y yo no cambiamos por nuestras opiniones. Hasta ahorita ninguna opinión ha cambiado. No, hombre, vieras cómo me ha ayudado mi opinión acerca de lo que creo que debe de ser. Y hasta ahorita ninguna opinión ha cambiado a alguien. El problema es que estamos divididos por nuestras opiniones y ni pedirle unidad al mundo, porque cada mundo es una cabeza. ¿O es al revés? Cada cabeza es un mundo. ¿Dónde podremos encontrar unidad? ¿Dónde podrá haber unidad en un mundo tan dividido con tantas opiniones? ¿Saben cuántos géneros? Se supone que nada más hay 2 géneros, hombre y mujer, se supone, ¿no? Esa es la convicción que nos dio Dios, nada más hay hombre y mujer. ¿Sabes cuántos géneros se han inventado hasta ahorita? ¿Sabían que había LGTBY? Ya se sumaron como otros 100 más. Ya vamos como 136 géneros. No solamente es hombre con hombre, mujer con mujer, ahora es, le llaman transgénero y tergigénero y multiverso, no sé cuántas cosas más.
Todas son opiniones. Es lo que la gente cree. Y estamos divididos porque cada quien tiene su opinión. Ya no hay convicciones, ya no hay algo aparte de mis preferencias. ¿Dónde podremos encontrar unidad entonces? Cuando el mundo está tan dividido por tantas opiniones. ¿Dónde podremos encontrar unidad? ¿Por qué es importante la unidad? En el libro de los Hechos, en los primeros 10 capítulos, tú vas a encontrar 10 veces la palabra unidad. Y esa iglesia fue poderosa porque estaba unida. Tú y yo no podemos vivir, es que a mí no me gusta la unidad, yo puedo solo. ¿Tú crees? ¿Seguro? Nomás espérate un ratito. No podemos vivir solos. Necesitamos a otros. Pero ¿dónde podremos encontrar unidad en un mundo tan dividido? ¿Dónde buscamos unidad? Yo creo que el único lugar en donde podremos tú y yo encontrar unidad es en la iglesia. Considéralo. Es el único lugar en donde tú y yo podremos encontrar unidad. ¿Qué tan unidos estamos como iglesia? ¿Estás tú unido a la iglesia? Queremos tener convicciones, pero a la vez no dejamos nuestras opiniones. Queremos seguir a Jesús, pero no queremos dejar al mundo. Y yo digo, pues ¿cómo? Dios no es mago. ¿A qué estamos unidos? ¿A qué estamos unidos mexicanos? ¿Saben por qué es importante que sepamos a qué estamos unidos? Porque aquello a lo que estamos unidos nos está transformando, nos está cambiando para bien o nos está degenerando, perdiendo para nuestro mal. A algo estamos unidos. Y quiero que hoy tratemos esto, en qué estamos unidos, con quién estamos unidos, para qué estamos, con lo que Pablo quiere hablarnos en Romanos 14. Y eso es lo que Pablo trata en este capítulo 14 de Romanos. Imagínense el shock cultural, de unir judíos con paganos. Eso fue lo que hizo el cristianismo. Y paganos entre comillas, porque yo conozco unos paganos que son bien pagadores. Y son paganos, y esos son los que cuentan, son bien pagadores, a veces son mejores que los cristianos. ¿Cómo unir judíos y paganos? Los judíos con sus costumbres, a mí no me gusta el chicharrón, y los paganos es que tienes miedo. ¿Cómo unir a los judíos con los paganos cuando son tan diferentes? ¿Cómo poder unirnos cuando somos tan diferentes? ¿Cómo poder ser uno cuando somos tan diferentes? Yo creo que en mucho está en cómo dialogamos, porque lamentablemente no nos han enseñado a dialogar, nos han enseñado a discutir. Y mucho de lo que vemos en nuestra sociedad es discutir. Nuestra sociedad, si tú no discutes, no eres de ellos. Tú tienes que hacer ver tu opinión y que tu opinión se imponga. Vivimos discutiendo, pero no dialogando en mucho porque estamos divididos. ¿Cómo podremos hablar de unidad si estamos divididos por tantas opiniones? Pensamos que nuestro país está dividido cuando estamos divididos. Y platicábamos la semana pasada, ¿recuerdan de esto del egoísmo y el rechazo? ¿Qué es lo que nos divide? Y detrás del egoísmo y el rechazo está, en el amor cambiamos, en el orgullo nos complicamos. Y el orgullo es esto del egoísmo y el rechazo. Y vivimos discutiendo, vivimos rechazándonos. De modo que, ¿cómo podemos complementarnos para no contradecirnos? ¿Cómo llevarnos mejor? ¿Cómo unirnos cuando somos tan diferentes, tan distintos? Dice Pablo, estoy convencido, Jesús me convenció
de que todo en sí mismo es santo. Y nosotros, por la manera en que tratamos y hablamos de eso, podemos contaminarlo. Estoy convencido. Había una convicción en Pablo. Estoy convencido, Jesús me convenció, y no solamente Él se convenció, Jesús lo convenció. Vean esto, que todo en sí mismo es santo. Y nosotros, por la manera en que tratamos o hablamos de eso, podemos contaminarlo. Un teléfono, el que yo tenga la Biblia en el teléfono, el que yo tenga un teléfono, ¿me hace ser una mala persona? ¿El que yo tenga la Biblia en el teléfono me hace una mala persona? El teléfono, las cosas son neutrales. Las cosas no son buenas o malas. Yo sé que a veces pensamos, es que ¿cómo vas al cine cuando hay esas películas donde Buzz Lightyear, ya es otro chisme, ¿no? Lo de Buzz Lightyear, en donde dos mujeres se besan y que están promoviendo ya en el mundo árabe, ya las prohibieron todas las películas de Disney. El problema no es ir al cine, el problema no es una película, el problema somos nosotros. Las cosas son neutrales. Un auto es neutral, no porque lo hayan hecho los alemanes. El bocho lo inventó Hitler, no porque lo haya inventado Hitler, entonces ya el bocho es del diablo y ya nunca me voy a subir en un bocho, son cosas del demonio. Las cosas son neutrales. Somos nosotros los que hacemos esas cosas buenas o malas. El problema no está en las cosas, está en nuestro corazón. Las cosas no son las malas, los malos somos nosotros. En cómo tratamos con las cosas. Dice Pablo, estoy convencido. Y en esto de estar unidos, yo creo que lo que más va a ayudarnos es que vivamos por convicciones y no por opiniones. De modo que hemos visto esto de la mano cerrada, recuerdan, lo hemos tratado, para saber qué son convicciones y qué son opiniones. Mano cerrada, ¿recuerdan qué son? ¿Ok? Mano abierta, opiniones. Mano abierta, opiniones. Por ejemplo, el bautismo de bebés. Que bautiza a tu bebé. Y ahí están, dale que dale. Y la familia se está dividiendo porque no estás bautizando a tu bebé. Hereje. Pregunta, ¿el bautismo de bebés es opinión o es convicción? Mis amigos, el agua no salva. Y menos a esa edad. Aunque lo ahoguen al niño, no va a salir como un angelito, va a seguir siendo un demonio, ese que tú ves como angelito. Pregunta, la primera comunión ¿es opinión o es convicción? ¿Es qué? Es opinión la primera comunión. Ok, si tú la quieres hacer, pero no es de Dios eso, es tu opinión. Si ese adolescente realmente no se ha dado cuenta de su egoísmo y de su necesidad de un salvador, y de esos de que venzan la muerte, no un salvador de esos que nada más la motivación te duró el fin de semana, de esos que han vencido la muerte, no importa que la primera comunión sea en el Vaticano y que la oficie el Papa Bergoglio, ese adolescente va a seguir siendo egoísta aun y cuando hayan hecho eso. Las opiniones no cambian. Lo que nos cambian son esta idea de, por ejemplo, el vino. El vino es opinión, el tomar vino, el vino es una opinión o es una convicción. ¿Qué debe sernos? Yo creo que depende, porque si Él vino, esa debe de sernos una convicción. Si Él vino y se hizo hombre y fue uno como nosotros y murió en la cruz, yo creo que el vino, entonces es una convicción. Pero si es un buen vino de esas que te tomas en la comida, tomémoslo como una opinión.
yo sé que estamos discutiendo ahorita con esta señorita que habla alienígena, yo sé que estamos discutiendo con esto del hablar en lenguas y estamos discutiendo del rapto y cuándo Cristo viene, pero las discusiones en opiniones no van a ayudarnos ni van a cambiarnos. Es el que tú y yo hagamos convicciones. Pero ¿cómo formamos tú y yo convicciones? ¿Cómo formamos tú y yo convicciones? Porque ¿saben por qué ¿saben por qué nuestra vida espiritual es de arriba y abajo, un día sí y un día no? ¿Saben por qué somos bipolares espirituales? ¿Cuántos conocen a los bipolares espirituales? Que un día creen en Dios y el otro día no. Que un día creen que ya se va a acabar el mundo y el otro día creen que pueden salvar al mundo. Los bipolares espirituales son personas que viven por opiniones, no por convicciones. Aquí en comunidad buscamos la unidad. ¿Creen que en comunidad busquemos la unidad o la uniformidad? Porque no es lo mismo unidad que uniformidad. ¿Dónde habrá más unidad? ¿Con los testigos de Jehová o con los metaleros? ¿En dónde creen que haya más unidad? Ahí veo algunas caras que dicen que no. ¿Dónde habrá más unidad? ¿En una sesión del reino de los testigos de Jehová o con los metaleros? ¿En dónde va más unidad? En ninguna de las dos. En las dos hay uniformidad. Vean, todos son iguales. Vas a un concierto de metaleros, todos iguales. Vas a una sesión de los testigos de Jehová y todos iguales. Ahí no hay unidad, ahí hay uniformidad. ¿No les parece increíble que hoy busquemos diversidad y nos juntemos con los que se parecen más a nosotros? ¿Qué unidad puede haber ahí? La unidad es cuando somos diferentes, pero hay algo más que nosotros que nos une. Esa es la unidad. Cuando estamos unidos en Jesús, aun y cuando tengamos distintas opiniones de qué tomar o qué no tomar, de cuándo Cristo viene, cuándo no Cristo viene, esas son opiniones, eso no nos une algo mucho mayor. Cuando tú estás unido, ¿pero por qué nos une? Nos unen nuestras preferencias, nos unen nuestras preocupaciones, pero no los propósitos de Dios. Y es por eso que nos sentimos divididos y en eso rechazados. Hace algunos años, cuando entré justo a la universidad, me encontré con un amigo, había convivido con él en la secundaria. En aquel tiempo él no era cristiano y en la universidad supe que él se había vuelto al Señor, que él era ahora cristiano, y qué gusto me dio. Cuando tú conoces a alguien que comparte la fe, cuando tú conoces a alguien que sigue a Jesús, es como si se hicieran hermanos. Me sentí tan contento de saber que mi amigo, que era el segundo del diablo en el tiempo de la secundaria, era ahora hijo de Dios, se había convertido al Señor. Yo dije, este amigo va a quedar en la cárcel ahora siguiendo a Jesús. Qué gozo me dio. Y empezamos a platicar y resultó que él ya iba a una iglesia y que ya estaba preparándose para el servir al Señor. Y dije, wow, qué increíble, cómo has avanzado. Y platicamos por un buen rato, después ya dejamos de vernos, después nos volvimos a encontrar. Y él, pues, como que me empezó a hacer muchas preguntas y yo pensé, dije, bueno, ¿a qué iglesia está yendo? Porque me empezó a preguntar de qué versión de Biblia leo, que si yo leo la Nueva Versión Internacional soy un hereje, que no debo de leer versiones diferentes de la Reina Valera 60. Y me empezó a decir, en tu iglesia, ¿qué versión ven? Yo dije, bueno, la que más nos guste. Hay algunas que no les entiendo, de modo que busco alguna otra. No puede ser, tienes que leer solamente esta versión. Si tú no lees esta versión, en tu iglesia están mal. Yo dije, pues déjame investigar, porque siento que todas hablan acerca de lo mismo. No hablan. Y bueno, sentí como que me estaba interrogando. Ya dije, este amigo, no sé si realmente se convirtió. Y después nos volvimos a encontrar otra ocasión y me preguntó, oye, ¿y en tu iglesia evangelizan? Y yo dije, a ver, específicame más eso. Aclárame más eso de
que si evangelizamos, sí, sí. Salen a las calles, a las plazas y predican el mensaje de Jesús, porque es lo que necesitamos hacer los cristianos, hablar a la gente. Yo dije, bueno, no lo hacemos porque sentimos que como que estamos amenazando a la gente y como que la gente se asusta de que vayas y ni los conoces y le estás diciendo sus verdades. No sé si eso va a ayudar. No, tú tienes que hacerlo, es nuestro llamado divino. Tienes que salir a las calles, subirte a los micros y decirle a la gente que se está yendo al infierno. Yo le dije, bueno, si no me hacen caso en mi casa, ¿qué me van a hacer caso allí en la ruta? Si les hablo allá en el parque, siento que eso no va a funcionar. Pues estás mal y te estás perdiendo la bendición de Dios. Arrepiéntete. Yo dije, pues yo siento que ya me arrepentí porque ya dejé de hacer eso, de querer decir a la gente lo que tiene que hacer. Y bueno, cada vez que nos volvíamos a ver, era algo que me tenía que decir, algo en lo que me tenía que regañar, algo en lo que tenía que decirme que no estaba bien, que si no era como bautizábamos, que si ya nos estábamos preparando para el regreso de Jesús. Y dale. Yo ya más lo veía de lejos, ya me escondía. Yo dije, ya no quiero saber de él, ya lo evitaba. ¿Usas internet? Le digo, sí. Ahí te están enviando, te están adoctrinando. Tú ni cuenta te das, hermano. Ya no uses internet, lee más la Biblia. Así era. ¿Cuántos conocen gente así? Señor, ampáranos. Guárdanos, Señor. Y tal vez tú no conozcas esos extremos, pero tal vez eres de las personas que conocen a alguien y ya la están analizando. Ya están viendo, ya la están de pies a cabeza, ya están viendo qué no hace y ya están investigándola y quiero saber todo de ella. Se me hace que es narco. No es narco, es un buen amigo. No, siento que tiene que ver con el narco y cualquier cosa ya es un peligro. No puedes acercarte, no puedes salir. ¿Qué andas haciendo por allá? Pero tú dices, ay, espérate un ratito. Tal vez mucho de nuestra ansiedad hoy en día sea porque juzgamos. Y dice Pablo, vean esto, y si tu hermano se entristece por lo que comes, sería una falta de amor persistir en hacerlo. No permitas que por tu comida se pierda aquel por el que Cristo murió. Eso significa, hermano, que ya no puedo ser vegano, que necesito ser vegano más bien, porque si no mi enemigo se ofende, que tengo que hacer lo que mi amigo quiere, porque si no se ofende. ¿Sabían que nos ofendemos bien rápido? ¿Qué quiere decirnos Pablo con esto de que no entristezcas a tu hermano por lo que haces? ¿Ya no va a poder hacer nada porque si no se me ofenden? No entristezcas a tu hermano por lo que comes. De modo que ya no va a comer mis carnitas ni mis tacos al pastor, porque si no mi hermano que no come carne se va a ofender y después ya no va a querer venir a la iglesia, mi hermano vegano, ya no va a poder comer carne. ¿Eso está diciendo Pablo? Yo he entristecido a mi esposa en muchas cosas. La he agraviado y me he dado cuenta de eso, ya no lo he hecho. Pero no significa que ya dejé de ser yo y que dejé de tener mis gustos y preferencias. Por ejemplo, mi mamá le enviaba a mi esposa pudines de chocolate y no llegaban a mi esposa, se quedaban en el camino. Yo me los comía antes. Me decía mi esposa, mi amor, ¿tu mamá te envió algo? Le dije, no sé. ¿Algo de chocolate, dices? Yo la agraviaba no permitiéndole comer lo que mi madre le enviaba. Me quedaba yo me lo disponía antes de llegar a la casa, ya me lo había dispuesto.
Es que esas son unas maravillas, sí les diré. Estas cosas que mi mamá prepara, yo la agraviaba. Pero yo me di cuenta de lo que le entristecía y lo dejaba de hacer. Ahora ya le doy un pedazo nada más. Pero a veces con lo que hacemos agraviamos a los demás e insistimos en seguir haciéndolo. Esto no significa que tú y yo dejemos nuestra libertad, sino que tomemos más responsabilidad. Quiero que hoy comentemos esto porque creo que nos ha causado muchos problemas. ¿Hasta dónde llega mi libertad y hasta dónde llega mi responsabilidad? Imagínense que somos parte del comité de planeación de la fiesta de sus hijos. ¿Ok? Vamos a planear la fiesta de sus hijos. Y estamos pensando qué vamos a hacer en la fiesta. Vamos a pensar en un pastel. Vamos a hacerles un pastel. Vamos a hacer un bonito pastel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos quieren pastel? ¿Cuántos quieren que en la fiesta haya pastel? ¿A cuántos no les gusta el pastel? Porque los niños se engordan y les puede subir el azúcar. ¿A cuántos? Va a haber personas que te digan no puedes hacerle un pastel. Porque puedes lastimar la conciencia de un niño que está luchando con su peso y después ver el pastel y hacerle que eso sea una tentación para él y no, es que no voy a poder ir a esa fiesta porque seguramente va a haber pastel, no puedo ir a la fiesta. Vas a poner en ese predicamento a tus amigos, a las familias de tus amigos al hacer un pastel. No puedes hacer eso, eres un inconsciente. Ok, no hagamos pastel. ¿Vamos a cantarle las mañanitas al cumpleañero? ¿Cuántos están de acuerdo en cantar las mañanitas? Pues no, porque es una canción pagana. Es una canción que nos incita a celebrar el cumpleaños. No deberíamos de celebrar cumpleaños. Ya somos como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no quieren celebrar los cumpleaños. ¿Por qué no quieren celebrar los cumpleaños? Los testigos de Jehová, les voy a dar sus razones. Los testigos de Jehová piensan que los únicos que en la Biblia festejaron sus cumpleaños, ellos tienen bases bíblicas. Los testigos de Jehová dicen, los únicos que festejaron cumpleaños en la Biblia fueron Faraón y fue el rey Herodes. En su fiesta de cumpleaños, el rey Herodes concedió a su hijastra un deseo, y el deseo fue que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista. Y en el cumpleaños de Herodes se le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, de modo que fue en un cumpleaños que pasó esa tragedia. Los únicos dos lugares en donde se celebraron cumpleaños, de modo que no podemos celebrar cumpleaños. Que haya helado. ¿Cuántos están a favor de que haya helado en la fiesta? Yo quiero que haya helado y de muchos sabores, menos de la marca Holanda, porque son puros químicos. El Dax. Pues no puede haber helado porque ¿qué tal si va un hindú a la fiesta de nuestro pequeño? Y sabe que hay un producto lácteo. Los hindúes veneran a las vacas. No pueden matar a las vacas. Son sagradas para los hindúes. No hay hamburguesas, no hay leche porque vienen de las vacas y las vacas son sagradas. De modo que como las vacas son sagradas no podemos tomar leche, no podemos hacer leche, no podemos tampoco tener helado. De modo que no puede haber helado en la fiesta. Además, peor si alguien es intolerante a la lactosa, les vamos a afectar a su estómago, pobres niños van a salir enfermos. No puede haber helado. ¿Cómo somos inconscientes de ofender a estos niños hindúes que no pueden comer helado? ¿Cuántos quieren que haya regalos, que llevemos regalos? ¿Cuántos quieren que haya regalos? ¿Cuántos quieren que no haya regalos? ¿Y los demás por qué no participan? ¿Mande? Pues lo estamos discutiendo. Vamos a llegar a un arreglo. Vamos a dialogar. Hemos venido a dialogar. Fomentamos la unidad. ¿Va a haber regalos o no va a haber regalos? ¿Cuántos están a favor de que haya regalos? Levanten la mano quienes no están a favor de que haya regalos. Bueno, qué bueno que fue valiente una persona en decir que no haya regalos. Yo apoyo esa postura porque si hay un niño que sus padres no tienen dinero para llevar un regalo, qué mal se va a sentir ese niño. Pedir un regalo, en la fiesta me pidieron que llevara un regalo, papá. Y saber que tus papás no tienen dinero para comprar un regalo y que tú puedas llevar ese regalo
vamos a hacer tropezar a ese niño espiritualmente. Ese niño ya no va a crecer emocionalmente sano. Ese niño va a tener complejos y traumas. Estamos quebrando a un niño desde su mera infancia al pedirle algo que sus papás no pueden llevar. Qué desconsiderados son. Todos los que levantaban la mano, tú y yo nada más. ¿Cómo pedir un regalo cuando hay tanta pobreza? ¿Cómo pedir un regalo cuando sus padres aún y para comer? Estamos traumando a ese niño. ¿Qué podemos entonces hacer, pastor? No hacemos nada. Niños sin regalos, sin pastel, sin helado. Todos los demás no se traumaron. El que se traumó fue mi hijo, pastor. El único que se traumó fue mi hijo. Ya no quiere a la iglesia, odia a la iglesia. Odia a la iglesia, odia a Dios. ¿Saben quiénes finalmente resultan ser las personas más difíciles? Las que resultan con más daño y las que más daño hacen. ¿Saben quiénes son? Los que estuvimos, dale que no, hijo, dale que ya. Los padres que, entre comillas, justificaron su miedo en ponerle reglas sobre reglas sobre reglas a sus hijos. Fueron los que hicieron a sus hijos ateos e incrédulos. Mis amigos, queremos dirigir a nuestros hijos cuando ni siquiera nosotros nos dirigimos. Les queremos decir a las personas lo que tienen que hacer cuando nosotros ni siquiera sabemos ni tenemos idea de lo que necesito hacer. Ese es nuestro mundo. Nuestro mundo se la vive diciéndonos lo que tenemos que hacer, se la vive poniéndonos reglas y límites sin que ellos mismos se limiten y cumplan esas reglas. ¿Cómo estamos, hablando de padres, hoy del día del papá, padres, cómo estamos dirigiendo a nuestros hijos? Estamos diciéndoles lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer y a cada rato regañándoles y diciéndoles por qué son como son y echándoles en cara que por qué no siguen nuestro buen ejemplo y que cómo es posible que hagan eso cuando nosotros nunca le hemos enseñado eso. ¿Somos esos padres? Yo digo, tú quieres hacer algo que tú no estás haciendo. Quiero preguntarles, ¿cómo estamos dirigiendo a nuestros hijos? ¿Cómo nos estamos dirigiendo nosotros? ¿Cómo nos estamos dirigiendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo realmente por convicciones o por opiniones? En las convicciones nos unimos, familia. En las opiniones, mis amigos, las opiniones nos dividen. Mis opiniones dividen. Solo sus convicciones nos unen. Pero vivimos por opiniones. Vivimos por lo que creemos, por lo que pensamos, por cómo nos sentimos, por lo que tenemos, por lo que me hicieron, por lo que pasó. Vivimos por opiniones, no por convicciones. ¿Cómo les estamos dirigiendo a nuestros hijos? ¿Cómo nos estamos dirigiendo nosotros? ¿Nos estamos dirigiendo por opiniones o por sus convicciones? Dice Pablo, y si tu hermano se entristece por lo que comes, sería una falta de amor persistir en hacerlo. No permitas que por tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. Y aquí la cuestión no es propiamente el que seas vegano o no. Aquí no es la carne el problema. El problema era lo que estaba en torno a la carne. En aquel tiempo, una manera de socializar era que tú asistieras
a comidas en donde la carne era ofrecida a los ídolos. Era un medio de pacto social, o era como sucede hoy, que vas y tienes que tomar, tienes que llevar la botella para que entres en ambiente y para que se hayan relaciones. En aquel tiempo no era la botella, era la carne. La carne la ofrecían a los ídolos y entonces la compartían entre los invitados. De modo que tú eras creyente, eras un nuevo creyente, apenas conocías de eso del Señor y no estabas muy bien enterado de que el comer esa carne que era ofrecida a los ídolos te contaminaba. Tú no estabas muy claro de eso. Por ahí pasaba un amigo judío que iba a la misma iglesia que tú y te ve comiendo esa carne que es ofrecida a los ídolos. El problema no es la carne, es cómo está siendo usada. De modo que en la iglesia, este amigo que no come carne, menos si es de cochino, y te ve comiendo carne en esa reunión, empieza a hablar de ti y cómo es posible que el hermano esté en esa reunión y cómo es posible que esté comiendo esa carne y con esa gente. Pero tú no sabes, o tú no tienes en claro que la carne es el problema. Tú tienes en claro que estás participando de un culto. Entonces te convences, sí es cierto, ya no voy a comer carne porque no es la carne el problema. Estoy participando de un culto a un Dios, de modo que ya no voy a comer carne por ti, hermano. La cuestión no era en sí la carne, sino en lo que hacíamos. La cuestión, las cosas son neutrales, es lo que hacemos tú y yo con las cosas, lo que nos contamina. Y Pablo dice en este versículo, si tu hermano se entristece por la comida, se pierde aquel por quien Cristo murió. Y permítanme concluir con este versículo que me parece determinante. Vean esto, no permitan pues que se les critique por algo que en sí mismo es bueno. No permitamos que se nos critique. ¿Estamos haciendo cosas buenas que parecen malas? No está mal el dinero, no está mal el dinero. No está mal que como hombre nos relacionemos con personas de otro sexo, pero pregunta, ¿cómo usas tu dinero está ayudándole a las personas que están contigo? El dinero no es lo malo, el dinero es neutral, pero cómo tú estás usando el dinero va a decir cómo tú te estás llevando con los demás. El hecho de que tú no le digas, por ejemplo, a tu esposa cuánto ganas, el que no le compartas de lo que tienes, puede hacer que eso que es neutral, el dinero, se vuelva algo que contamine su alma, que la entristezca. Y si eso la va a entristecer, no va a ser algo que la entristece. ¿Estamos haciendo cosas buenas que parecen malas? De modo que quiero preguntarles, ¿a qué están unidos? ¿Están unidos a las convicciones de Dios o a las opiniones de otros? ¿Por qué van a dirigir sus vidas? ¿Por las opiniones de otros o por las convicciones de Dios? ¿En dónde vamos a apoyar nuestras decisiones? ¿Vamos a entristecer a los demás por lo que hacemos, porque nos justificamos de que es nuestra libertad? ¿O vamos a tener responsabilidad de, aun y cuando es mi libertad, no voy a hacer algo para entristecer a esa persona? Mis amigos, no somos islas. No nos debemos a nosotros mismos, necesitamos ser parte de otros. En esta vida lo que nos divide es el egoísmo. Lo que nos separa es el egoísmo. El que tú y yo querramos hacer ¿qué es? El que yo quiera hacer mi voluntad
esta es mi vida y hago lo que quiero, ¿qué será? ¿Una opinión o una convicción? Esta es mi vida y yo hago lo que quiero, ¿qué será? ¿Opinión o convicción? Debería sernos una opinión. Lo que debería de sernos una convicción es esto, que voy a dar cuentas de mi vida a Dios. De lo que hice con mi vida voy a dar cuentas a Dios. Y no solamente de lo que hice con mi vida, voy a dar cuentas de lo que hice con Jesús. Esa es una convicción. De modo que, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si oramos? Yo sé que tú dices, es que a mí me gusta estar más solo, solo me va mejor. Ese es el gran engaño del orgullo. Mientras más orgullo tengamos, más estamos separados de nosotros mismos. Y el problema de vivir separados de nosotros mismos es que no sabemos qué es lo mejor. De modo que, Padre, te doy gracias. Gracias porque ya no tenemos que vivir divididos. Gracias porque en Cristo tú nos uniste. Y para quien en esta mañana tal vez su opinión sea el de vivir para sí mismo, Espíritu Santo, sé tú convenciendo a esa persona, Señor, del engaño del orgullo, y atráelo, Señor, a tu amor, atráelo, Señor, a tu gracia. No deseamos ser un punto de división, no deseamos ser un punto de separación con otros, porque queremos hacer lo que queremos. Queremos ser un punto de unión, porque deseamos hacer tu voluntad, deseamos vivir para ti, deseamos que otros más conozcan tu perdón, porque hemos sido perdonados. Te pedimos, Señor, de tu gracia, de tu ayuda, esa gracia que solamente es posible cuando finalmente nos rendimos, cuando finalmente cedemos a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.